Bueno, muy bien, ya nos metemos en la próxima entrevista de esta mañana. Lo decíamos tempranito cuando le dábamos a los adelantos aquí en Arriba Gente. Fue creada la Asociación de Penalistas del Uruguay y con 30 años de ejercicio de la profesión resultó electo como presidente el abogado Juan Faúndez, el doctor Juan Faúndez, que en ese marco lo estamos recibiendo esta mañana. Juan, buen día. ¿Cómo va? Buen día, muchas gracias No sé si te delaté con esto de los 30 años de profesión. Bueno, en realidad, estoy llegando a los 30, ¿viste? Ya casi coronando. Sí, pero, bueno, ni se notan. ¿Por qué no había... Está muy bien, está muy bien. ¿Por qué no había creado una asociación de penalistas hasta ahora? Pensando además en la actividad tan importante que desarrollan. Sí. Mirá, es verdad, pero también es cierto que hace 40 años por lo menos había como empujes de crear la asociación. El último te diría que fue allá por el 2011, 2012, que me acuerdo que Jorge Barrera había traído un estatuto y nos empezamos a juntar y también se desinfló el globo, ¿viste? ¿Por qué ahora? Bueno, ahora la reforma del proceso que cambió todo, no solo cambió el funcionamiento, sino que cambió la cabeza de cómo ir a juicio, de cómo enfrentar las cosas. Creo que fue el detonante para juntar. Porque era como entrar al ring y salir derrotado. Entrar al ring y salir derrotado. Entonces, nosotros, los uruguayos, con todo respeto, soy muy uruguayo, solemos a veces mirar la paja en el ojo ajeno. Entonces, mirá, me dijeron esto, no pude con esto, me metieron esta, ¿no? Pero a la larga, que es verdad que hay cosas que sorprenden a veces, pero a la larga te das cuenta que esto cambió profundamente y que lo que tenés que hacer es prepararte. Y yo creo que se dio el momento para que esta asociación nuclease a la especialidad para prepararla, para amortiguar el efecto de esta nueva forma de hacer y de pensar y de disminuir la conflictiva profesional y laboral. Claro. Y eso te podría decir que fue lo que terminó cohesionando a esta masa de trabajadores, abogados, penalistas, que han sufrido mucho laboralmente también, ¿no? Claro, o sea, con esta reforma del Código Penal, del Código del Proceso Penal, ¿los fiscales tomaron la delantera, por decirlo de alguna manera? Sí, sí. Se prepararon, tienen equipos de preparación y de acompañamiento de los fiscales cotidianamente. Y procesos de litigación, por ejemplo. Claro, tienen la unidad de litigación. Claro. Me hiciste acordar el nombre. La unidad de litigación que los apoya y está permanentemente trabajando, estudiando, viendo por dónde se va. Y nosotros en el gabinete Caligari, en el egoísmo del abogado que siempre trabajó solo y todo eso. O sea, se puede ser artesanal, pero trabajar juntos. Es preocupante a ver, yo lo miro desde el lugar del ciudadano común. Es preocupante esta postura porque me hace pensar que frente al trabajo apoyado, seguro del fiscal, no solamente que el trabajo del abogado defensor, en este caso el abogado penalista defensor, se ve disminuido porque no tiene esa infraestructura ni esa organización, sino que me es mucho más peligroso porque yo creí que la figura del juez era la que equilibraba o podía llegar a equilibrar esa disparidad. Entonces la pregunta es, ¿dónde ha quedado el juez en este momento? Claro, es perfecto, Humberto, perfecto el análisis. ¿Sabes lo que? Mira, te contesto por el final. El 96, 97% de los conflictos
se definen en el famoso acuerdo fiscal-abogado. El juez recibe el acuerdo, permiso, Acuerdo abreviado. acuerdo abreviado, lo lee, le dice, estoy resumiendo, le dice al sujeto, ¿usted entendió esto? Claro. ¿Está de acuerdo con esto? Usted sabe que está firmando una condena con esto, ¿no? Sí, firma, Se acabó el... se acabó. Ya no hay recurso. ¿Qué se convirtieron en homologadores de fallos entonces o de acuerdos? No, de acuerdos. Tiene una gran tarea de homologador de acuerdos. También si ve algo medio extraño o el sujeto dice, yo no entendí que fuera una condena, pensé que empezábamos... Bueno, pero eso muy poco. Hay un 5%, por decir una cifra, de juicios. Ahí interviene el juez, ahí escucha a las partes del juez y ahí decide y hay una sentencia. ¿Y por qué se llega al acuerdo abreviado? Porque yo, sí, no es que mire muchas películas de abogado, pero si yo llego al acuerdo abreviado es porque al oído mi abogado me está diciendo, arregla esto porque si no, no arreglo. Si mi abogado me dice, vamos a pelearla, la peleamos. Bueno, sí, pero también cuando el fiscal te propone una pena, el uruguayo es muy ilustrado sobre cuánto puede ser y además el abogado le puede decir, mira, acá te pueden dar entre tanto y tanto. Y si el acuerdo y la pena es buena y el tipo se sabe culpable y está toda la prueba en contra de él, este sería el acuerdo más obvio, ¿no? Vamos a ver, un hurto simple, una persona con 5 o 6 antecedentes por hurto, que le digan, bueno, 6 meses. Firma, está toda la prueba, la cámara, lo que sea. Vas cambiando la postura a medida que el fiscal tenga menos elementos. Claro, pero esos acuerdos abreviados, quiero salir quiero salir un poco de la situación del delincuente y más del delincuente con antecedentes, porque en general lo sabemos, el ciudadano cambia de canal. Si es para el que tiene antecedentes, me importa 3 pepinos. Vamos a hacer de cuenta... Le puede pasar a cualquier Vamos a procesar 2040. Vamos a procesar 2040, Juan Carlos Patrón. Vamos al viejito árbol. Vamos al viejito que cortó la enredadera. Vamos a ese, que no tiene nada que ver y que se encuentra con que cometió un delito. Hay muchos. Pero resulta que en el abreviado me ofrecen la domiciliaria... Sí, o ni siquiera eso, o estar en vigilancia. Pero no mide el antecedente penal que le queda. Y después tiene un accidente de tránsito mientras dura el proceso y se le complica la situación. ¿Ese ciudadano sabe eso? No, todo no lo sabe. No da el tiempo, o el tipo quiere firmar y salir del problema, que se va para casa y chao, y sabe que no le va a pasar más nada, que él no va a hacer más nada hasta que hace. Sí, se puede complicar. Claro. Pero digo, los conflictos criminales ya no se dirimen más adentro de un juzgado, se dirimen afuera. El 90 y pico, no. Sí. Y me metiste 2 así que... Te quedaste con el ojo. Le inflaron la pelota, obviamente. Fui el zorrito, Claro. por eso... No, zorrito no, zorrazo. Pero tendría que hablar 2 horas porque me quedo yo. Me hirve la cabeza, ¿viste? Pero es así. Sí. Es así. Es así, o sea... Hay una cancha que se juega en la fiscalía. Se juega. Y hay otra totalmente diferente, que es el juicio penal ante un juez. Totalmente diferente. Pero es como pasarte de una cosa entre profesionales, bla, al tipo que te dice, doctor, yo no hice nada, yo no voy a firmar ningún acuerdo, yo voy a juicio. Y vos al hombre lo tenés que mirar y decirle, sí, bueno, la prueba de la fiscalía es poca. Pero usted, lamentablemente en el juicio, también tiene que presentar prueba, porque yo creo que quedándonos callados, con esta prueba puede llegar a haber un juez. Claro, tenés que producir vos también pruebas. Claro, entonces eso de que me prueben a mí que soy culpable. Sí, pero yo con el abreviado, entre otras cosas, me estoy resignando al derecho del día de mañana, aunque me vaya mal, en el juicio penal, tener un tribunal de apelaciones. Es otra cosa. Y que tenga que tener unanimidad de criterios. Es decir, es otra cosa. A ver, estoy perdiendo diferente. elementos de defensa, ¿o no? El juicio es más
el juicio es más lo que, no lo que se ve en películas, pero es más el ejercicio del derecho. Más justo. Más justo. El juicio es más justo, no siempre, pero trata de ser más justo. Y muchísimo más caro. Claro, porque el proceso es mucho Muchísimo más caro. Porque el proceso es mucho más largo. Y porque precisás casi siempre peritos. Claro. Fuiste a dos temas, peritos y antes de entrar al tema peritos, quiero preguntarte por las preventivas. ¿Hay un abuso de la prisión preventiva? Total. Total. Es sanguinario el tema. Es violatorio del código. El código que se afilia en ese tema a la Constitución la vuelve a violar como lo violaba el Código del 80. Porque digo, digamos... Es pena anticipada. El tema la disfrazan de medida cautelar. Es todo lo mismo de antes, ahora en este código. ¿Qué hicieron? Déjame terminar, déjame descargarme con alguno de los dos. Desembuchada. Hasta la LUC lleva 12 reformas el código. 12 reformas en 3 años, ¿no? O sea, el resultado ya saben. Es un toqueteo infame. La última, pero algunas de ellas, y sobre todo la LUC, ¿qué hace? Tenemos varios delitos. Entonces, ¿qué dice? Bueno, se formalizará y la última medida de las 13 que hay para imponerte, domiciliaria, ir a quedarte, entregar el pasaporte, dar domicilio, que es la más leve, la última será la prisión preventiva. ¿Qué pasa? Sí, pero si es una investigación de homicidio, no. Si es una... Estoy hablando, me puedo equivocar. Si es una rapiña, no. Preventiva. ¿Delitos sexuales? Preventiva. ¿Violencia doméstica? Y casi siempre si hay un Bueno, lo que pasa es que si tenés violencia doméstica te ponen una medida de desacatás, casi siempre. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia más profunda hay y que contradice el alma del código y que contradice la reforma y que queda por abajo del código viejo? Que antes, cuando a vos te dictaban en el procesamiento de la prisión preventiva, pasabas por un presumario donde vos, tu abogado y todo lo demás, sobre todo en la última época, yo no estoy diciendo que era bárbaro, estoy hablando de este punto, revisabas, veías lo que había, veías que los indicios eran casi pruebas contundentes. Hasta en la última época del gobierno de Valle para acá hubo una reforma donde vos introducías pruebas en el presumario. Había como un mini juicio. Ahora te dicen, hay peligro de fuga. Te ponen el sello. O ahora ni siquiera eso, te dicen, por la LUC, este delito no admite que sea formalizado sin prisión. Así que va con prisión. ¿Qué delito? La enorme mayoría de delitos que vos podés ver ahora que creció, que son los sexuales o los de abuso sexual o todo eso, es... Claro, pero acá entonces entran a jugar los jueces también. Mi hijo me dijo que mi novio le tocó la cola o lo sentó en la falda y sintió algo duro. Preventiva. Y a esperar qué pasa. La pericia, la cámara GS, todo en preventiva. Claro, pero eso lo pide un fiscal, pero lo termina otorgando un juez. Acá sí tienen un rol los jueces. Sí, bueno, pero está la ley. Está un rol los jueces, que no lo cumplen algunos muy bien, que es que es muy fácil. La LUC está a partir del 11 de, no sé, marzo, febrero, no. No, más acá. Pero todos los delitos que se supone que se cometieron antes de esa ley, esta ley no obliga al juez. No lo obliga. Porque no es retroactivo los efectos de las leyes. Y bueno, igual mandan porque dicen que... Por las dudas. Bueno, por las dudas es inocente, no lo mandes preso. Claro, en realidad se está revirtiendo el principio de inocencia. El principio, ¿no? Pero ¿qué es el código en la tapa? Tendría que decir, este código nace a raíz del principio de inocencia. Claro, eso es lo fundamental, porque digo, para que la gente lo tenga claro, pensando en el delito, si es consumado, yo sé que a nadie le importa si al tipo le pusieron o no preventiva, porque es un degenerado, pero si resulta que después se vio envuelto en una trama X en la que mintieron y realmente la persona no hizo nada, la preventiva no se la saca nadie de arriba. Habrá 1000 culpables y 3 inocentes, pero a mí me importa, en este caso, los inocentes. Sí. Eso, la máquina prendió y salió como un tractor, como esa aplanadora, y se están cometiendo muchas injusticias.
Había quedado algo pendiente por el tema pericias, que no deja de ser... Sí, no, porque han surgido muchos cuestionamientos sí. de los abogados al rol del ITF. Bueno, en el caso Operación Océano han cuestionado, digamos, las pericias del ITF. O sea, ¿acá se está convirtiendo en pericia de parte? Es pericia de parte. La pericia del ITF pedida por la Fiscalía es pericia de parte de la Fiscalía. Pero ¿y por qué no tiene acceso la Defensoría a determinados elementos que le ayudarían a elaborar una estrategia o a conocer mejor incluso cuál es la realidad de su cliente? ¿Pero vas a ir al ITF cuando es la Fiscalía claro. que le pide al ITF en un oficio? Yo quiero que usted encuentre en Juan Fagundes rasgos de pirómano, rasgos de abusador con el... Vamos a hablar de piromanía para no hablar de sexuales, ¿no? Pero es una receta. Alguno capaz que me encuentra pero a ver, dicho por la así, televisión cara de degenerado. Juan, dicho así, es una receta. Es o sea, una... búsqueme ¿Y esto. qué hace el ITF? En las que yo vi, que son bastantes. Puede, se nota, tiene rasgos narcisistas. Cualquiera de ustedes dos y yo, que vamos a... vos estás en la televisión, vos estás... yo no soy narcisista. ¿Dónde está el narcisista? Yo ni me presto, yo ni por la puerta paso. Sos actor de teatro. Yo que hablo, que vengo, que muevo, que gesticulo, que tengo también mi cosa de... Pero... Narcisista, 2500. Entonces, y todo eso después lo usan en tu contra. Entonces, ¿qué hace la defensa? Va a buscar sus peritos que hay que pagar. Y el perito hace una pericia. Pero ¿qué pasa? Que vos vas con la pericia, la Fiscalía va con su pericia, y vos vas con la tuya, ¿y cómo le explicás al juez? Porque el juez de pericia puede, como yo, como tú, como cualquiera que haya leído muchas... Pero no. Entonces, ¿qué tenés que hacer? En realidad, tenés que periciar a tu cliente, pero tiene que hacer el psicólogo, después tiene que hacer, con lo que tiene, ver lo que le dio en el ITF y decir, bueno, lo de ITF coincide con lo mío. Bárbaro. O no, no coincide en nada. Entonces explicar, o sea, hacerle una contrapericia de por qué la de él da sí y la otra no hace. Casi siempre la que hacen los psicólogos privados son 3, 4, hasta 7 sesiones de 1 hora. En pericias que yo he visto son de 40 minutos, una vez. Vi una que concentró todas en 3 horas, que eso te diría que no solo no está en ningún manual, sino que no está recomendado, por decirlo menos. Entonces, ves ese tipo de cosas que... Claro, pero por ejemplo, para los procesos, saliendo un poco de lo penal, por ejemplo, para los procesos de familia, ¿vas a presentar una pericia particular y no te la toman? No, ¿por qué no te la toman? Lo sagrado es lo que dice el ITF. Bueno, eso es otro tema. Una cosa es que te la tomen, otra cosa es cómo la evalúen o qué subjetivismo... Digo porque es cierto esto que decís vos, hacen una pericia, por ejemplo, para un caso muy delicado con un niño en 30 minutos. Y de repente, una pericia particular con un profesional particular que puede tener 3, 4, 5, 6, 7 sesiones, no tiene el mismo peso arriba del mostrador de juez. Bueno, pero ese es el... Eso es la famosa oficialidad. Los jueces, algunos, siguen creyendo que lo oficial tiene un manto de honestidad y sinceridad que lo privado puede no tenerlo. Y eso es, lamentablemente, es un grave error y una grave falta de desarrollo y de incorporarse al nuevo proceso. O sea, la pericia tiene que ser clara y tiene que ser demostrada por el perito en el juicio, que es la manera de introducir la pericia al juicio. Y vos te das cuenta cuando un perito zanatea o cuando un perito viene y te pone 4 dividido 2, 2 es por esto, por esto, por esto. Y es porque van a la cancha. Después hay todo otro tema, que es que el ITF ni graba ni filma las pericias. Entonces yo, abogado, cuando leo el informe y se lo muestro a mi cliente, no son pocas veces que mi cliente dice, yo esto no lo dije.
Sí, no hay forma de comprobarlo. Ah, exactamente. ¿Y por qué no se graba? Porque es una garantía. Ah, bueno, lo van a tener que grabar. A la larga o nos vamos a oponer a todas las pericias que vengan del ITF sin la comprobación que tenga el abogado de dicha pericia. Y para ir cerrando, Juan, y eso puede empezar a darse con esta creación de la Asociación de Penalistas del Uruguay, una posición más en conjunto. Es uno de los grandes problemas que se plantean entre los colegas. Bien. Y por último, Sí. ya que fueron tan amables, lo otro que para este Nobel presidente y para quienes me acompañan, Sazón, Laura Robato, Gumer Pérez, Paul Pereira, Alejandro Balbi, Pablo Donangelo, Jorge Barrera. ¿Qué cuadro? ¿Viste? Los mezclé a todos. cuadro. Viste que hay que tenerlos a todos juntos, ¿no? ¿Qué cuadro, seguro? Es la Y, selección. creo que nombré a todos los titulares, si me olvido de alguno, disculpen, y toda la masa de asociados, que yo los considero a todos gestores en la cosa, te decía, también para mí es muy importante unir al país. Nosotros estamos llegando, ya hicimos cosas, web, mail, cosas, para que la gente de los 19 departamentos, y en este caso de los 18 fuera de Montevideo, tengan el apoyo que sabemos que precisan y tengan un lugar donde depositar sus dudas y donde poder llegar a tener también su preparación, porque nosotros vamos a tratar de empezar después de enero con los cursos de preparación. Doctor Fagundes, muy amable. Muchas gracias, Humberto el Zorro. Me quedaron ganas de preguntarle por las aglomeraciones. Pero me tengo que ir. Hemos estado hablando con el Nobel presidente de la Asociación de Penalistas del Uruguay, el abogado Juan Fagundes.